Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y MyJobMag, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Semana, ese podcast en el que hacemos un repaso de las noticias más importantes que hemos publicado en mtvpro.es y myjobmag.com. En este caso, pues estamos una vez más, una semana más, los tres culpables de este podcast, que son Juan Daniel Hernández, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Víctor Marcos. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y el que os habla, Luis Miguel del Cerro. Esta semana tenemos novedades, sobre todo en temas de equipamiento. 3 novedades interesantes que van zapatillas, cascos y ropa. Además de son 3 novedades importantes, 3 novedades llamativas y diferentes, y además de 3 marcas muy relevantes como son Giant, Trek y Specialized. Pero antes de eso, esta semana hemos, a raíz de un artículo que tenemos ahora mismo en portada en mtvpro.es, bueno, pues hemos estado hablando mucho por el chat de la empresa, de la evolución del XC. Porque, bueno, es verdad que ese artículo nos viene muy bien para algunas cosas que hemos comentado en el podcast de forma separada, pues poder estar unidas todas en un solo artículo. La evolución del XC, mejor dicho, la evolución de las bicis de XC, que es de lo que trata este artículo, de cómo han ido cambiando. Bueno, también la evolución, en el caso del XC, va muy íntimamente también ligado a la propia disciplina. Eso creo que, bueno, Dani. Claro, aquí podríamos hablar es un tema que a ti te escuece. Sí, a ver, aquí lo que podríamos es disertar mucho sobre si fue antes el huevo o la gallina, si fueron los circuitos de XC los que viraron a circuitos más técnicos o si fueron las bicis de XC las que se han convertido en bicis más polivalentes. Pero lo más llamativo de todo... Bueno, permíteme que yo entro ya con eso. Y es que yo tengo bastante claro dónde está el huevo y dónde está la gallina. Y yo creo que el cambio de las pruebas de XC fue definitivo, y ese cambio, si no recuerdo mal, fue un cambio que vino por parte de la UCI, que quería separar claramente lo que era el XC de lo que era el ciclocross, que era una disciplina. Acordaos que hubo un momento en el que se estaban empezando a aparecer peligrosamente en algún caso, bueno, no peligrosamente, sino un poco en contexto, y además la UCI estaba muy preocupada. ¿Os acordáis cuando empezaron a hacer los eliminators, estos por ciudad, y este tipo de cosas? Fue porque empezaban a ver que el XC se les empezaba a apagar. Y entonces alguien en la UCI dijo, aquí hay que meter salseo, hay que meter caña. Y ese cambio, de hecho, es un cambio que dejó a corredores fuera. Dejó a una generación de corredores fuera y aupó a otra generación de corredores dentro del XC. Totalmente. Y además hay otro factor fundamental, posiblemente también auspiciado por la UCI, y es que es más fácil una retransmisión televisiva de una prueba de XC moderno y actual, que es un circuito en el que todo está mucho más recogido, independientemente de la longitud del circuito, el área que abarca es mucho más pequeña que antes, que eran trazados más abiertos, incluso que se podría asemejar a pruebas que hoy conocemos como maratón, en el sentido de que el trazado recorría una zona más amplia, aunque la distancia fuese menor a lo que hablamos ahora, se abarcaba un área más amplia. Mientras que ahora, bueno, el circuito, realmente hay circuitos que son una ladera de un monte, con lo cual colocar cámaras estratégicamente que te cubran incluso varias partes del circuito a la vez es mucho más fácil. Pero bueno, yendo un poco... Perdona que te voy a cortar, estamos hablando mucho en este sentido de XCO, también una salvedad. Correcto. XC olímpico y un XCO muy asociado a pruebas UCI, porque aquí lo hemos dicho muchas veces. Hay veces que corremos en pruebas y en circuitos en España que no son asimilables a lo que son los circuitos de XC de una prueba de la UCI. Ha hecho esos circuitos que muchas veces nosotros corremos en pruebas alrededor de nuestras ciudades, son muy similares a lo que dice Dani. No son pruebas de XC maratón, pero sí son pruebas, bueno, pues que el circuito se hace más amplio, nos alejamos de meta, luego volvemos. O sea, siguen siendo circuitos a los que les damos vueltas, pero en muchos casos pues son más amplios. Claro, incluso circuitos con zonas de subida muy largas,
muy largas, mientras que el cross country olímpico actual suelen ser cuestas con mucha pendiente, pero más explosivas, más cortitas. Y en las pruebas que corremos nosotros es muy difícil que te pongan un rock garden o que te pongan un salto o lo que sea, entre otras cosas, porque también los organizadores saben al tipo de corredor al que van y claro, a lo mejor le pones a mucha de la gente que participa o participamos a lo mejor en una prueba de XC, pues te ponen un rock garden y igual pues acaba la mitad de la prueba de paseo. Sí, porque además os puedo asegurar yo que imponen, ¿eh? Yo que he estado en algún circuito de cross country olímpico, desde uno que dicen que el trazado es sencillo como el de Alpstad, tiene algunas partes que impone y bueno, ya si te lo encuentras con barro como me lo encontré yo hace unos años, asusta. Y el Rock Garden de Valdisole, que lo pasas y que se pasa rápido, la primera vez que te asomas ves unas piedras de un tamaño que dices, madre mía, aquí estos son los cimientos de un rascacielos, ¿eh? O sea que imponen un poquito. Bueno, ya prometo no cortarte más, Juan Daniel, ya me callo. Vale, venga, vamos a la materia de lo que hablamos en este artículo. El artículo en realidad lo que empieza diciendo es algo que puede llamar la atención a mucha gente y es que dentro de la evolución del mountain bike como disciplina y de las bicis de mountain bike, las bicis orientadas a cross country han tenido una evolución mucho más lenta, sobre todo al principio, ¿vale? Una evolución en los últimos años ha sido más rápida, pero apenas tuvieron cambios durante muchos años, mientras que de repente vimos cómo las bicis de descenso evolucionaban rapidísimamente, de año tras año cambiaban, aparecían nuevas tecnologías, nuevos inventos. Eso derivó en unas bicis trail all mountain que también evolucionaban muy rápido, mientras que las bicis de cross country se mantenían. El enduro también, bueno, a lo mejor bueno, el enduro de después sí. El enduro durante unos años era donde estaba la innovación. Claro, pero fíjate, yo estoy hablando primero de años antes de aparecer el enduro, ¿vale? Que luego cuando apareció el enduro también, pero el cross country estaba limitado prácticamente a bicis cuadros rígidos, con ángulos de dirección muy verticales, 70 grados sobre todo, y bueno, sí, vimos el cambio del aluminio, acero, aluminio, al carbono, pero realmente no había una gran evolución de los modelos. Como decimos en el artículo, la lucha en el marketing y la lucha en el I+D estaba en conseguir la bici primero más ligera, luego más rígida, pero no se hablaba nada de evoluciones de geometría, no, por supuesto si hablamos, no se hablaba nada de confort, tal. Entonces teníamos unas bicis que eran a priori muy efectivas, pero en realidad muy difíciles de llevar porque eran muy rígidas, con lo cual eran poco confortables y encima a nivel técnico en las bajadas eran bicis difíciles. Es cierto que la llegada de las 29 pulgadas después de un pequeño periodo de adaptación en el que las marcas dejaron de coger y estirar el cuadro en Photoshop para hasta albercar unas ruedas de 29 pulgadas, cuando se empezó a desarrollar ahí cuadros específicos para 29 pulgadas partiendo, digamos, desde cero, se empezó a ganar mucho y es cuando entró el desarrollo y la importancia de innovar y de probar con la geometría. Y es cuando de repente las bicis empezaron a ser mucho más efectivas. Y estoy hablando de las rígidas. Luego ya la llegada de las doble suspensión es lo que le dio un nuevo enfoque a la disciplina. Hemos hablado en varias ocasiones, además de lo que supuso la llegada de las 29 pulgadas, no solo en cuanto a al diámetro de las ruedas, sino a la búsqueda de una mayor rigidez, al cambio en los componentes. Es importantísimo el tema del ancho de los manillares, del que tenemos también otro artículo, porque de repente decimos, ostras, necesitamos más palanca
para mover en los apoyos, en las curvas, estas ruedas de mayor diámetro, y de repente lo que dejan de tener sentido son nuestros añorados, en algunos casos, cuernos o acoples, de los que tenemos también otro artículo, ¿no? Al final, si os dais cuenta, son como muchos pequeños cambios que están íntimamente ligados, pero lo curioso de todo esto es que, como decimos, mientras que en el descenso ha sido todo mucho más sostenido en el tiempo o habitual en el tiempo, en el cross country ha habido unos años de mucho inmovilismo y de repente todo esto lo hemos recibido en muy pocos años. Podemos hablar... En 10 años, nosotros como medio lo hemos vivido muy de cerca, eso, porque tú lo comentas, hay muchos melones en todo lo que tú comentas. Es decir, principalmente, me acuerdo que al principio de los 2000 todavía muchos corredores de XC hablaban abiertamente de que las suspensiones las llevaban prácticamente no bloqueadas, pero muy duras, porque no querían perder ningún tipo de rendimiento, etcétera, etcétera. Nos encontrábamos bicis de 26 con esas geometrías más o menos conservadoras. Es verdad que ya el tema de cuernos pues se iba muriendo. Los manillares sí que empezaron a crecer en 26 porque venían de una época en la que la gente iba con las manos pegaditas prácticamente en el manillar. Y de repente empezaron los cambios en la propia industria con el 29, se juntó ese cambio en los circuitos y de repente tuvimos lo que tú dices, ruedas de 29, que ahí hubo dos bloques. Las marcas que desde el primer momento entendieron que las ruedas de 29 iban asociadas a repensar la geometría y marcas que pensaron, o no que les quedó más remedio, que intentar adaptar lo que tenían a ruedas de 29. Mientras tanto, otras marcas apostando al 27,5. Hay que recordar, eso te iba a decir, recuerda... Surter iba con 27,5 con trampa, ¿eh? Era 27,5, tricky 27,5. Sí, pero es cierto que pues vamos a explicarlo. Llevaba aros, o sea, llevaba ruedas de 27,5, pero luego llevaba, llevaba unos neumáticos que además, si no recuerdo mal, eran tubulares. Eran los tubulares Dugast. Los tubulares Dugast que tenían, si tú al final sumabas el diámetro, llevaba unas ruedas 28 con algo. Sí. Si ibas al diámetro total, aunque la medida del rueda fuera de 27,5, porque Scott en ese momento, Scott y Giant, todavía entendían que el 27,5 podía tener más recorrido por distintas razones. Entonces, ahí hubo una transición. Y luego las suspensiones, que veníamos de descubrir las suspensiones en XC Maratón, cuando empezaron a entrar, sobre todo yo me acuerdo mucho de las Epic, precisamente en la que hay Epic. Y acordaos que hubo un momento en el que todavía estábamos con esos debates. Había corredores que, dependiendo de la carrera, elegían o rígida o doble. Y siempre había como cierto salseo. ¿Por qué rígida o doble? Y luego, cuando todo el mundo se pasó ya prácticamente a las dobles, nos encontramos con le pasó un poco lo mismo que con las 29. Marcas de bicis que no tenían una doble de XC total de absolutamente competente y corrían con rígidas, ¿os acordáis? Con tija telescópica. Sí, y eso no hace tantos años, ¿eh? No hace tantos años. Y luego, porque dentro de todo esto, vuelvo otra vez al tema de suspensiones, la llegada de las suspensiones muy específicas para el XC también ha sido fundamental. Ha sido también muy importante. Y el desarrollo de esas geometrías específicas. Entonces, hay muchos melones en el XC ahí. Sí, hay muchas cositas, pero es que lo más curioso de todo esto, como os digo, es, para a mí lo que más me ha llamado la atención es eso, es que se ha vivido en un corto, en un espacio de tiempo muy corto. Es como que el XC no quería remodelarse o no quería adoptar nuevas tendencias y de repente cuando lo ha hecho ha sido todo casi del tirón. Y ha cambiado lo que tú dices, lo que hablamos al principio, el cambio de circuitos, cambio de disciplina. Pasamos de corredores como Kulabi o Absalón, que eran potencia, eran un corredor, digamos, distinto, que no gustaba de despegarse mucho del suelo, a ver a Nino Surter pegando brincos en las rampas y diciéndonos que él en invierno hace enduro, que es lo que más le mola. Que en invierno la Ramson. O sea, han sido cambios. En todos los sentidos. El XC no tiene. De hecho, insisto también en este concepto. A veces lo hemos hablado muchas veces en el podcast en cuanto a las bicis. Hay gente que dice, no, me voy a comprar una bicicleta de XC porque es lo que más rendimiento me da. Porque yo hago XC. Entonces, cuando preguntas qué es XC, voy por pistas, me meto por algún sendero. Bueno, eso ya.
se aleja un poco de lo que consideraríamos el XC de antes. Y seguramente la bici que lleváis pues esté más adaptada a un rock garden y a una serie de senderos de subida y de bajada que seguramente a lo que tú estás haciendo de pistas con senderos. A lo mejor estás más ahí en el gravel casi que en el XC. Y una bici de XC ahora mismo es la bici de trail soñada en el año 2000. No me voy más lejos. Uy, incluso menos, te puedo decir. Una bici de 2015 de trail estábamos hablando de 120 milímetros delante y detrás. Hoy es el estándar de una bici de XC. Y además es que eso lo digo con conocimiento de causa, con propio conocimiento de causa. Sí, las hemos probado en este medio. Para la gente que nos está escuchando, una buena forma de hacerse una idea, yo creo, de dónde venimos o de dónde viene el XC primigenio del que estamos hablando, no hay nada mejor que echarle un ojo a la fotografía que has incluido en el artículo de John Tomac sobre esa mítica Giant. Y es que ya en esa imagen ya se ve muy bien de dónde venimos, ¿no? O sea, parecía un bicho bola. La posición que llevas es la bicicleta que parece que va en una bicicleta de carretera en modo escalador. La posición de las manos, bueno, parece que es una bici minúscula en comparación con su tamaño. Mira los ángulos, o sea, es impresionante, ¿no? A partir de ahí, cómo ha evolucionado. Claro. Tardó en llegar la evolución, pero ¿y dónde estamos ahora, no? Mira lo cerquita que tiene las manos unas de otras. En la siguiente foto podemos ver a Iñaki con una Trek. Suya. Suya, sí. Con esa Trek Iñaki corrió y ese maillot, todo eso es suyo, cuando corría con Trek. Pues podemos ver también lo cerquita que tenía las manos. Y los datos, a mí lo de los manillares es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Si os fijáis en esas medidas, no sería de extrañar que el manillar que llevaba ahí Tomac midiese menos de 60 centímetros. Yo creo que he visto alguno de 500 y pico en una 26 pulgadas. La Epic de 2011 usaba un manillar de 660 milímetros, ¿vale? 66 centímetros. En 2020 ya era de 760 milímetros, 10 centímetros más. Y hoy en día, si mañana aparece Van der Poel, que es un tío razonablemente corpulento, con un manillar de 800, que es una medida habitual de enduro, a nadie le extrañaría tampoco. Entonces, jolín, y es que eso, fijaros, estamos hablando de poco más de 10 años. Los manillares han crecido 20 centímetros. Es que ahora que es lo de Van der Poel, me he acordado. Una de las últimas controversias que hemos tenido, bueno, controversias o debates en el mundo del XC, fue cuando los Juegos Olímpicos, la famosa rampa. La famosa rampa, claro. La famosa rampa, en la que Van der Poel dijo aquel como en el chiste, mire madre cómo vuelo. Pero la que, ¿os acordáis que también una polémica? Creo que fue con Yolanda Neff, con otra corredora, porque ahí hubo hubo tensión en el arranque de la rampa. Me parece que fue con Pauline Ferrand-Prévot, pero no me acuerdo. Pero sí. Pero... Y el tema de la rampa fue, claro, la rampa la pusieron para todos los entrenamientos y dijeron que para entrenamientos oficiales y carrera esa rampa no iba. Bueno, por luego era un cortado y al final tenía una rampa para facilitarlo y tal. Pero en el briefing se dijo tal, corredores que no fueron al briefing, como Van der Poel, pues cuando llegó dijo, ahí va que me falta algo. Y estamos hablando de XC y estábamos hablando de un cortado de 1 metro y medio. O sea, poca broma. Otro cambio, además, que puede parecer curioso o que refleja todos estos cambios de los que hablamos y que ya hemos mencionado un poquito antes, es el tema del recorrido de las suspensiones. Yo tengo en casa una Manitou, no me acuerdo el modelo, pero en su momento la horquilla más ligera del mercado, el Nova más del quitamanchas para XC, 8 centímetros de recorrido. 8 centímetros de recorrido y rueda de 26 pulgadas. Ahora estamos hablando de 12 centímetros de recorrido, delante y detrás, y rueda de 29 pulgadas que tiene un mejor ángulo de ataque, tiene una mayor capacidad de superar obstáculos, etcétera, etcétera. O sea,
es que está íntimamente ligado el aumento de la complejidad técnica de los circuitos y de incluso lo que buscamos los usuarios con la mejora y el aumento de recorridos y de capacidades de las bicis de XC. Fíjate, pasamos de una época en la que se bloqueaban las suspensiones por muchas razones, por el tipo de circuito, porque a lo mejor las suspensiones no estaban tan evolucionadas, etcétera, y ahora no me imagino a ningún corredor bloqueando las suspensiones más allá de alguna zona de llano, de alguna zona muy concreta que tenga el circuito, y como vayan muy apretados y con mucha tensión, ni eso, para adelante con lo que tengo, porque a día de hoy sería una locura no meterte en un circuito de este tipo sin una doble suspensión bien hecha. Pero es verdad que hay un mérito muy, muy importante de las cinemáticas y de los sistemas de suspensión. Es verdad que seguramente el tema de la adopción de las suspensiones no es un tema de resistencia, sino que técnicamente, puramente desde la perspectiva técnica, durante muchos años hubiera sido una pérdida de rendimiento, pero ahora, aparte de cómo están los circuitos, ahora mismo es que estamos en uno de los momentos más brutales a nivel de desarrollo de suspensiones de la bici. Y lo hablamos cuando hicimos el vídeo de Fox, del 10 preguntas para Fox, y en ese vídeo una de las cosas que se comentaban era que, ojo, porque cuando la gente compara suspensiones de moto y de bici, igual sea una sorpresa en cuanto al nivel de regulación, tecnología y ligereza que tiene un sistema de suspensión respecto al de una moto. Podríamos estar hablando que en muchos casos son más complejas. Sí, y que hay una cosa, porque este tema yo lo he mantenido con gente del mundo de la moto que me dice, no, porque en moto también hay amortiguadores, modelos carísimos, Sí, con muchísimo desarrollo. sí. Digo, sí, pero ¿cuánta gente los cambia o piensa en cambiarlos? ¿O en cuántas motos te los encuentras? ¿Y en cuántas bicis, cuántos usuarios piensan en incluirlos unos amortiguadores con una complejidad técnica brutal? Y encima, claro, más complicado porque hay que meter toda esa tecnología en espacio más pequeño y que pese lo menos posible. O sea, y que tenga regulaciones inmediatas. Totalmente. Que es un detalle, es decir, tienes que poder regularlo desde el manillar, que es lo que te exige el mercado. Aquí en España, mira, en España, volviendo otra vez al principio, yo creo que con esto ya, pues, más vuestras alegaciones a esto lo podemos ya pasar, pero una de las razones que demuestran que a veces no estamos usando las bicis de XC para lo que son es precisamente que España es un país que exige bloqueos en las bicis. Es un país en el que una bicicleta de XC, lo hemos comentado en un vídeo, me acuerdo cuando hicimos el vídeo de la Top Fuel, que es un bicicletón. Y de la Intense Sniper. Claro, y decíais tanto Iñaki como tú, penalizan lo que tenga bloqueo, no por vosotros, decíais, no por mí como probador, sino porque sé que en el mercado, cuando la bici llega a la tienda, va a llegar alguien y va a decir, pero no tiene bloqueos. Y la Top Fuel es una bicicleta de XC o Down Country, o lo que quieras llamarlo, pero es un bicicletón que además ha utilizado hace poco Yolanda Neff. Es una bicicleta perfectamente homologable para la competición, pero llegaría alguien en España y diría, ¡uf!, que no tiene bloqueos. ¿Por qué? Pues porque es verdad que hay gente que a lo mejor va a usar esa bici en una salida de 40 kilómetros, le va a meter 20 de pista. Sí. Entonces, claro, pues ahí, pues un momento, pues puede echar de menos los bloqueos, sobre todo si va a cuchillo en los dientes. Pero que claro, yo no lo echaría de menos, pero... Yo tampoco, precisamente por eso, porque es que aunque tenga una salida con 20 o los 40 kilómetros de pista, me da igual. O sea, te apetece salir así. Claro, si no vas con el cuchillo entre los dientes, o sea, si vas con el cuchillo entre los dientes, a veces dices, realmente no lo necesitas por la gran efectividad que tienen. Pero si no vas, ¿para qué vas a ir bloqueado? ¿Para qué? Vete cómodo. Pero bueno. Y la otra muestra es que España sigue siendo un mercado en el que las XC rígidas aguantan más que bien. Sí. Un mercado que, por mucho, mira, ha habido muchos comentarios, hubo una temporada que aparecían vídeos en YouTube de si es el final de las XC rígidas y tal. Goza de muy buena salud ese segmento. Y vamos, yo no digo que vaya a tener vaya a tener el éxito que ha tenido en los últimos 20 años, pero vamos, es un segmento, sobre todo por eso, porque hay muchísima gente que sigue viéndolas como pues también un buen equilibrio entre gente que a lo mejor coge y dice, pues no me meto en una gravel porque me da miedo el manillar curvo y tal, y va a seguir confiando en su XC rígida, que además siempre le va a dar una sensación de rendimiento, porque efectivamente a lo mejor una XC rígida se adapta muy bien
a lo que hace muchísima gente en su día a día. Pues en pista, bueno, pues no le penaliza mucho. Llega al sendero, pues tienen suspensión delantera, unas geometrías que siempre también hemos dicho que las geometrías ahora mismo de una XC rígida, es que esto que está hablando de cambios de geometría se aplica a dobles, se aplica a rígidas, se aplica a medio pensionistas. O sea, de una XC rígida baja, que poca broma, ¿eh? En ese sentido, también hay que recordar la evolución que han tenido otro componente que puede parecer así sencillo y que a veces nos olvidamos, que son los neumáticos. Neumáticos de XC. Correcto. Y sobre todo lo que es el ancho de neumático, por ejemplo, en el papel de Exacto, las rígidas, se olvidó un tema importante. es algo que te confiere una seguridad y una confianza que antes no tenía. O sea, yo recuerdo que tengo mi bici antigua de XC en el trastero. Bueno, digamos que podría catalogarse de XC maratón, de 120 de recorrido y tal, y creo que llevo un ancho de 2,1 en las ruedas. Escucha. Ahora mismo, la Procaliber que probamos hace algunas semanas de Trek, en versión de aluminio, venía de serie con 2,4. Sí, sí, o sea, 2,4 es una medida que hace poco tiempo era casi de enduro. O sea que... claro, es que tú ahora de una bicicleta 2,4, claro que sí, guapi. Es que hemos pasado, o yo personalmente he pasado de 26 por 1,9. Correcto, yo también. Que eran, digo, que ahora lo pienso y digo, pero ¿dónde iba con esto? Encima hinchadas a muerte, o sea, a todo lo que diese la rueda, duras como piedras, a 29 por 2,35 o 2,4 y presiones bajitas de 1,8, incluso menos si llevamos túbeles para buscar, pues eso, todas las ventajas de las presiones bajas. O sea, es impresionante. Eso también tiene una razón. Que, bueno, insistimos, o sea, no es porque nos hayamos vuelto locos o hayamos visto la luz del ancho, sino porque ahora mismo los neumáticos te permiten con ese ancho más tracción, más tal, pero no penaliza la rodadura gracias a los compuestos, no la penaliza tanto como podía penalizar antes el ancho. Es que efectivamente, y además ahora puedes permitir también un neumático más ancho porque son más ligeros. Es que antes también. Más ancho era más peso, más carcasa. Tenías un neumático gordo. O sea, un neumático antes de 2,4 en el año 90 y algo. Bueno, me voy tan lejos que me estoy yendo casi me estoy yendo a la guerra civil. Pero en el año 2000 y poco cogías un neumático de 2,4 y lo enganchabas en la mano y era una cosa contundente, ¿eh? Era contundente. Solo estaban disponibles para descenso con balones muy cuadrados, taqueados muy agresivos. Claro. Y ahora es medida estándar de X. Bueno, entre XC y enduro, o sea, un 2,4 juegas más con la forma del balón. Exacto. Más cuadrado, más redondo, tacos más prominentes, tacos más bajitos, que con el ancho en sí del balón. Eso es un gran point que dicen ahora los chiquillos. Porque es verdad que el ancho ya no define el uso del neumático. Lo define la configuración del neumático. Sí, como los coches. Puedes tener un neumático de 200 y pico, pero que sea un neumático para ahorrar combustible. Y tiene la misma. En Michelin tienes el Energy para ahorrar combustible y tienes el Pilot o el Primacy. Por poner una. Sí, y el Climate para el All Season. Para el All Season. Y a lo mejor todos se venden el mismo ancho. Bueno, pues oye, importante. Bueno. Dejamos, si os parece, la teoría. Si queréis en los comentarios introducir, seguro que les hemos dejado algo y seguro que vosotros tenéis también algo que aportar en vuestra experiencia desde el XC Maratón o no XC o lo que sea, y estaremos encantados de recibir vuestro feedback, que también dicen los modernos. Hoy voy a utilizar palabras de modernos. Ponen feedback. Entonces a esto de XC que antes llamamos rally no se puede llamar rally, ¿no? Es verdad, hubo un momento que se le llamamos rally. Sí. Es verdad. A mí me costó quitarme la movida del rally. Pero bueno. Venga, vamos con novedades, que también novedades llamativas. ¿Por dónde empezamos? Yo propongo por las zapatillas. Te han gustado, ¿eh? Te han gustado. ¿Te ha gustado? Gustarme, sí. Hombre, desde luego llama la atención la nueva gama de zapatillas de Trek y en concreto, pues su tope de gama, la RSL. ¿Cómo lo llamo? NEAT. Sí, efectivamente. Trek nos ha presentado ayer, este jueves, esta semana, su nueva línea de zapatillas de rendimiento enfocadas a un nivel profesional prácticamente. De hecho, están desarrolladas en colaboración con los corredores de Lidl Trek. Y bueno, son 3 nuevos modelos que tienen en común pues una nueva tecnología que ha incorporado Trek en sus zapatillas, que es la tecnología MetNet,
que, para haceros un pequeño resumen, está enfocada o dirigida a lograr el mayor confort posible, pero sin perder un ápice, digamos, de ese rendimiento, ¿no? Pues mira, lo que hemos dicho en algunas ocasiones aquí de que cuanto más cómodo vas, pues mejor rindes. Pues eso también se está aplicando también a las zapatillas, digamos, de más alto nivel, ¿no? Y se trata el MedNet básicamente de un diseño adaptable que permite que la zapatilla se estire o se comprima muy pegadita al pie, y de esta forma, según afirman desde la marca, pues evitamos problemas como el adormecimiento o el hormigueo que a veces tenemos en los pies cuando llevamos muchas horas encima de la bici, ¿no? Esta nueva gama de zapatillas de Trek está encabezada por una zapatilla que a Luis me le ha llamado mucha atención, que es precisamente esa RSL Knit. Ese Knit hace alusión, digamos, al tejido, a ese tejido de punto de alto rendimiento que ya hemos visto en algunos modelos, tanto de Trek como de otras marcas, y se caracteriza, aparte de ese tejido, pues por un cierre de doble boa, LI2, una suela de carbono confeccionada al 100% con carbono OCLV y un índice de rigidez máximo del 14, que es el máximo que establece Trek para sus suelas. Y bueno, pues enfocada, como veis, a un público muy, muy exigente, muy pro, y que no está realmente al alcance de muchos, porque tiene un precio de 450 euros. Y como veis en las imágenes del artículo que hemos publicado, la versión en color blanco es llamativa, pero la versión ya en color negro, con los acabados en dorado, pues es ya de otro planeta. A ver, la de color blanco, voy a empezar por lo menos importante. La de color blanco esa está bonita. La de color negro con dorado, tienes que estar muy seguro de ti mismo para ponértela, porque es una declaración de intenciones. O sea, es sacártela, que no quiero que luego me pongan el explicit, y decir, aquí estoy yo, soy premium. O sea, el mensaje es acercarte y decir, soy un Magnum de chocolate, soy premium. O sea, tienes que estar muy seguro de tu condición para ir a tu grupeta. El índice de grasa tiene que ser de -5 y tienes que estar muy seguro porque las otras, digamos, que molan, pero pasan, no digo que pasen, no, esas zapatillas no pasan desapercibidas, pero es como, no es tanto declaración de intenciones. Ponerte de dorado y negro ya es ir un poco Toretto, ¿eh? Y muy fuerte también, ¿eh? Pero bueno. Yo me estoy mordiendo la lengua respecto a esa estética. Ya lo dije con las ruedas Lightweight la semana pasada. El dorado y el negro no es algo es que... a ver, sí. Pero bueno, comentarios de colores, ya os digo que las blancas grises es la que tienen un color que para mí es todo lo contrario. Es un color súper elegante que mola mucho. Pero hay varias cosas. Lo primero, evidentemente, es una zapatilla de mega rendimiento. Es decir, esta es la típica zapatilla que lo último que debéis pensar, pues está Trek aquí liándola, o cualquier marca, es una zapatilla que es una que es para el equipo. O sea, está hecha para el equipo con unas condiciones que tienen que ver con la máxima ligereza, la máxima ventilación. Son unas zapatillas muy para la vuelta y muy para el tour. Y además, lo que tú comentabas, Víctor, pues estos desarrollos han ido por ahí, pero también han ido por el factor de comodidad, porque al final yo creo que todos los que os compráis unas zapatillas sois conscientes de que a medida que, depende de cómo esté diseñada la zapatilla, la presión que hace sobre el pie no es igual. Uno de los grandes retos de las marcas de zapatillas es intentar que esa presión en el pie sea lo más uniforme posible, tanto en cuestiones de comodidad como de transmisión de potencia. Entonces, este tipo de tejidos tienen esa ventaja. Con esos dos cierres BOA y con otros sistemas que tiene, pues se te adapta muy bien al pie. Encima, como se te pega al pie, no hay rozamientos, no hay pérdidas de potencia, etcétera. Encima, pues eso, tienes ligereza y rigidez. ¿Dónde puede estar seguramente el talón de Aquiles de esta zapatilla? Pues hombre, pues supongo que son unas zapatillas que hay que cuidar. Hay que cuidar mucho. Y evidentemente también en invierno, pues un cubre zapatillas aquí sí que puede tener todo el sentido del mundo. Sí, no creo que sea para tener como zapatillas únicas. Yo soy una típica zapatilla que si alguien se quisiera dar el capricho de lo que valen, que es un dinero interesante, porque gastarte 450 lereles en unas zapatillas tienes que tener dinero y tienes que estar muy seguro para que las usas, pero sí, yo es la típica zapatilla que tendría para competir o para los días en los que quiero darlo todo, pero luego a lo mejor para el día a día me tendría otra zapatilla, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hablado siempre es, si tú quieres las zapatillas que lleva el Trek Lidl, están en la tienda. Claro. Tú mismo.
Tú mismo. Yo sí quiero añadir una cosa sobre estas zapatillas porque me sorprende mucho y sin haberlas probado, no quiero decir que me gusta, pero sí me gusta la idea, la concepción a priori, que es cómo están dispuestos los cierres y lo BOA con el cable, ¿no? Porque el superior está con hacia una lengüeta móvil que en lugar de directamente a la estructura de la zapatilla, con lo cual tira desde mucho más abajo, y el cierre inferior, aparte de que sí va a la estructura, pero a una pieza que parece que también tira de toda la zapatilla hacia abajo, envolviendo el pie. Fijaros el patrón de lazada que tiene, que no es el habitual de circuito o recorrido simple arriba, cruce recorrido simple abajo, sino que se cruza entre medias. Es un patrón cruzado muy curioso que me llama mucho la atención y que jolín, yo creo que puede ser un gran acierto de diseño. Me parece algo, por lo menos, digno de lo que hay que fijarse y en lo que hay que probar. Sí, es verdad que esta zapatilla también es un reto, porque si recordáis, hace unos años, creo que fue en 2019, Specialized lanzó una zapatilla también de un estilo muy, muy similar a esta, que son las Exos. Bueno, muy similar. Sí. Era también un concepto de zapatilla ultra ligera, con una carcasa muy fina, de material muy fino, muy ligera, y también valía un dineral, porque eran casi 500 euros, y también con el mismo planteamiento, una zapatilla de altísimo rendimiento, que también desde el primer momento Specialized le puso el sello S-Works y dijo, esto es, además nos lo decía la prensa, como lo dice Trek en este caso, esto es la máxima exigencia de la competición. A partir de aquí, pues, cada uno y digo que reto porque las Exos luego no han tenido continuidad en el mercado. No sé la razón, pero que es una zapatilla difícil, ¿eh? Es una zapatilla difícil también de a lo mejor de vender, ¿no? Sí, como alguien que probó las Exos, he de decir que el mayor problema que tenían esas zapatillas, aparte de que al ser tan finitas, volvemos a lo mismo, son zapatillas muy orientadas al verano. El problema es que estéticamente, claro, toda la cubierta superior abrazaba el pie, se amoldaba al pie y la tensión recogía la tensión del cierre, del ajuste, y tiraba de toda esa cubierta superior y entonces, claro, tendía a formarse arrugas cuando nos las apretábamos en la zapatilla, con lo cual estéticamente no quedaba tan bonito como una zapatilla que mantiene su forma y tal. Efectivas eran mucho, pero estéticamente quizá eso les penalizaba un poco. Por eso me parece... Es verdad que esa zapatilla también luego se ha notado la influencia en, por ejemplo, las Torch, en las Air Wars Torch se ha notado la influencia. Es decir, que porque las Air Wars Torch no llegan al punto que llegaban esas zapatillas, pero sí se nota bajado en el talón, le dieron como una estética más minimalista, todo más fino. O sea, también lo han tenido. Y también otra zapatilla que yo creo que también ha tenido cierta influencia son las Ares. O sea, que bueno, es verdad que son cosas que luego se quedan, de alguna manera, esos aprendizajes se quedan. Yo por eso defiendo cómo ha solucionado el tema del ajuste Trek, la solución que ha aportado en estas NIT, como algo, oye, digno por lo menos de probar y de estudiar a ver qué tal. Sí, para esto además voy a aprovechar para responder a un comentario, una aportación que nos hicieron el otro día en el podcast, ¿no? Que nos hablando especialmente de las zapatillas Spius de Gravel, pues alguien nos comentaba, es que no habéis comentado esto, nos daba un detalle sobre el tema de las suelas, que por cierto estamos para confirmarlo. Y hubo un comentario en el que se decía que nos limitábamos a leer el dossier de las marcas. Sí. O sea, en este estado sí, en este momento en el que tenemos la información, os estamos transmitiendo la información que nos da la marca, hacemos comentarios, le damos contexto en lo que nosotros entendemos, pero efectivamente, ahora mismo la información que tenemos es la que nos da Trek, en peso, en características, y a partir de aquí pues hacemos unas primeras elucubraciones y damos nuestra opinión sobre el producto en general. Es un repaso de las novedades. Por supuesto,
en cuanto podamos, nos encantaría probarlas. Y cuando las probemos, en la sección de equipamiento tendréis el test en el que haremos este tema, esta serie de observaciones más profundas. Pero bueno, que lo quiero aclarar porque a lo mejor puede haber alguien que nosotros no, por suerte o por desgracia, digo, pues no tendríamos tiempo, no tenemos la posibilidad de todo el producto del que os hablamos, ni tenerlo en la mano, ni probarlo, ni nada. Entonces, bueno, efectivamente ahora estamos hablando, transmitiendo lo que transmite la marca. De hecho, y no siempre antes del lanzamiento, aunque en este caso... De hecho, sí, de la zapatilla del modelo que voy a hablar a continuación, sí que lo tenemos ya en nuestro poder y ya estamos con ello, estamos probándolo. Hablo de la RSL Road, que digamos que mantiene las mismas características esenciales de la NIT, pero con una estética, digamos, un poco más, podemos decir, clásica o tradicional, sin dejar de ser una zapatilla que a mí me parece muy, muy bonita, ¿no? Se mantiene, como decimos, la misma suela que en el modelo NIT, o sea, 100% carbono o CLV, con el mismo índice de rigidez, esos dos cierres BOA, pero en este caso, pues lo que es toda la cubierta, todo lo que es la cubierta del empeine, pues está elaborado en material sintético, en piel sintética, y le da una estética, pues eso, más, digamos, más a lo que estamos acostumbrados o a lo que le puede gustar a lo mejor la mayoría del público, ¿no? En este caso, la RSL Road, como digo, que ya estamos probando, tiene un precio, baja un poquito, se queda en los 400 euros. Otro síntoma de que sigue siendo, a pesar de que pueda parecer más tradicional, pero que sigue siendo una zapatilla de auténtico pro, de auténtico rendimiento. O sea, que también están utilizando los profesionales del Lidl Trek. Y por último, el tercer modelo que nos ha presentado Trek. Estas para los profesionales, estas son las del día a día. Sí. Para mí sería la zapatilla top y para eso la del día a día. Sí, sí. Y luego, por último, pues el tercer modelo que nos ha presentado Trek es el Velocis, que es un modelo en el que ya pues vemos que hay un enfoque algo diferente, ¿no? Sí que es verdad que mantiene una calidad de construcción. Yo que en este momento las tengo por aquí por casa y porque también nos las ha dejado Trek para probarlas y tiene un acabado espectacular, pero se ve ya un concepto diferente, más enfocado a un público a lo mejor no tan exigente con la rigidez o con el rendimiento máximo, sino que busque también un pequeño factor ahí de más comodidad, ¿no? O de más versatilidad. En este caso, la suela ya no es 100% carbono, sino es una mezcla, un composite de carbono, lo que hace que sea un poquito menos rígida. Aún así estamos hablando de un índice 10 de rigidez, o sea que sigue siendo un nivel bastante importante de rigidez, pero se mantienen también, por ejemplo, los dos cierres BOA y una apariencia también muy, como digo, muy, muy bonita y muy espectacular, tanto en negro como en blanco. Nosotros nos las han dejado en negro y yo estoy deseando probarlas también, ¿no? En este caso, la Velocis se queda en unos 250 euros. Que bueno, sigue siendo un precio elevado, pero por lo menos ya es algo más terrenal, digamos, ¿no? Y, ojo, sigue siendo una zapatilla de altísimo rendimiento, pero bueno, un poquito más versátil, ¿no? Oye, un pequeño disclaimer que quiero hacer aquí, porque ha surgido mientras que estábamos hablando de esto, para contárselo a la gente, aunque ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión anterior. No me acuerdo el porcentaje exacto, pero cuando cogemos unas zapatillas y la marca te dice tiene suela de carbono, no implica que el 100% sea de fibra de carbono, como sí está haciendo Trek con los modelos RSL Road y RSL NIT, ¿vale? Sino que es a partir de un porcentaje, no recuerdo exactamente cuál, pero puede ser carbono con fibra de vidrio, fibra de nylon, goma, composite, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual sí que es destacable, sí que queremos decir que alguna vez pues nosotros podemos decir, oye, tiene suela de carbono, la gente coge la zapatilla en la mano y dice, yo no veo el carbono por ningún lado. Bueno, es que no tiene que ser 100% de carbono, puede estar por debajo de una capa de cualquier otro material y que sí que es destacable también pues cuando en este caso Trek, pero lo hemos visto también en otras marcas, te dice 100% carbono, es decir, toda la suela,
toda es de fibra de carbono, que eso no quita que no tenga algún protector en el talón, en la puntera de goma, sobre todo para cuando echas el pie a tierra, pero bueno, que lo importante en la suela es de carbono, ¿no? Simplemente decir esto. Ujú. Por cierto, que antes de pasar a las siguientes novedades, también de forma paralela, Trek, junto a estos 3 modelos, ha presentado también una nueva línea de plantillas denominada muy importante. Biodynamic, que están pensadas básicamente para venderse de forma separada, aparte de las zapatillas, para todos aquellos que se someten a una prueba biomecánica y tienen que corregir algún tipo de descompensación en el arco plantar, en metatarso, en diferentes zonas del pie. Pues para eso Trek ha lanzado esta serie de plantillas Biodynamic que están elaboradas en colaboración con una empresa especializada en biomecánica, se llama Superfit, y que además están elaboradas en un 70% con material reciclado. O sea que esa es una línea interesante que también Trek pone en el mercado. Son plantillas, no tiene nada que ver con las plantillas que llevan estos 3 modelos, eso es aparte. Estas son plantillas para venderse, digamos, de forma separada para todos aquellos que necesitan corregir, digamos, la posición del pie sobre la zapatilla, ¿no? Entonces es interesante también este producto que pone Trek al alcance de todos, ¿no? Y va muy ligado a unas zapatillas de alto rendimiento, porque las biomecánicas para un corredor de alto rendimiento, o sea, la biomecánica sería lo típico que sería recomendable para pues, casi todos, sobre todo si tienes algún tipo de dolor o lo que sea, pero para un corredor o para alguien que quiera obtener el máximo rendimiento es muy, muy importante. No solo por conseguir el rendimiento, sino por evitar lesiones. Porque claro, tú vas a hacer un uso mucho más intensivo de tu físico y entonces no es lo mismo el que salimos el finde a dar un garbeito que los que están 5 días de la semana sobre la bici. Eso, por supuesto, pero aún así yo a nivel de biomecánica sí que recomiendo un estudio biomecánico a todo el mundo, sobre todo no solo por ajustar su propia bicicleta, encontrar los parámetros más óptimos, que, oye, a lo mejor, si no hay que hacerle ningún cambio, es una confirmación de que llevas todo bien. Y si de repente te hacen algún cambio, a lo mejor, por corta que sea la salida, de repente te desaparece un dolor que antes te reproducía. Pero es que en el tema de plantillas, pies, etcétera, etcétera, podemos tener unas desviaciones que no conocemos, que no son que en el día a día no tienen, no aparecen o no notamos y que de repente por la bici, por el movimiento de la bici, sobre todo en bici de carretera, pero también en montaña, sí que te pueden aparecer o pueden llegar a provocar molestias que no sabemos de dónde vienen. Y oye, creo que es una inversión recomendable para todo el mundo. Sí, aparte el que las plantillas que te puede utilizar tu biomecánico las haga la propia marca que hace las zapatillas, pues es un valor muy añadido. Y también demuestra, a veces siempre decimos que este tipo de detalles también demuestran, digamos, la filosofía de la marca. Y esto pues demuestra una parte muy positiva del compromiso que tiene Trek con sus zapatillas. Por cierto, una cosa muy rápida también, estamos hablando de zapatillas Trek. Los más veteranos del lugar estáis diciendo, vaya, no hablan de Bontrager. Bueno, es que hay un cambio que estamos viendo un poco en la gama y es que ahora mismo, pues por ejemplo, las zapatillas de Bontrager, pues parece que poco a poco pues están adoptando la marca Trek. Es una cuestión que tiene que ver pues con las políticas y estrategias de cada empresa y bueno, pues ahora pues vemos cosas, nombres como Velocis, que antes los teníamos muy asociados a Bontrager, pues a la Trek, porque Bontrager era la propietaria de la mítica marca fundada por Kate Bontrager, uno de los míticos de esta industria, ¿no? Está ahí en el Hall of Fame de la gente que empezó, sobre todo en el caso del mountain bike. Otro día le dedicamos un episodio a Kate Bontrager, si es necesario. Hablamos con Crespillo, para que seguro que lo hace mejor que nosotros. Oye, pasamos a otra marca, también otra de las marcas top del mercado, que es Specialized, que presenta también novedad importante, porque otro nombre llamativo del mundo de los cascos, pues se actualiza y también zapatillas. Sí, pues Specialized nos ha presentado también esta semana importantes novedades. En primer lugar, como tú dices, ese nuevo casco de carretera, el Propero versión 4, uno de los nombres clásicos del catálogo de Specialized. Y, por cierto, que también tenemos el placer de contar con un ejemplar ya para
para poner la prueba y que yo he podido ya salir en alguna ocasión con él. Pero Víctor Marcos, tío, tú que vas a echar un... Tienes A todo mí el me ha material de llovido de todo esta semana. todo el material de la empresa lo tiene Víctor Marcos. Lo tengo yo todo. Escribí una carta a los Reyes Magos que no veas. Madre mía. Bueno, no, si lo que le va a tocar currárselo, claro. Efectivamente. No, pues un Propero 4 que la verdad es que o sea, poco o nada tiene que ver con la versión anterior. Además, ya os adelanto que cuando publiquemos el test dentro de unos días veréis precisamente esa comparación, ¿no? Porque casualmente tengo el mismo modelo, el Propero, en su versión 3, y además en el mismo color en el que nos han pasado el 4. Entonces, bueno, hemos realizado ya algunas fotos para poder comparar uno y otro y veréis que la evolución ha sido bastante importante, ¿no? Una evolución que se basa básicamente en la combinación de digamos, en las virtudes aerodinámicas del S-Works Evade 3, que se presentó el año pasado y que también pudimos comentar por aquí, y con las virtudes más de ligereza y de ventilación del Prevail 3, que también estuvimos, que hemos probado aquí en Mayotte y que, bueno, fueron dos de las grandes revoluciones en cuanto a cascos de Specialized el año pasado, ¿no? Digamos que este Propero 4 es una combinación de lo mejor de ambos mundos, ¿no? Podríamos decir. De hecho, ahora os voy a dar un dato de estos que os gusta mucho a vosotros comentar respecto a las pruebas realizadas en el famoso túnel del viento de Specialized en Morgan Hill. El Wind Tunnel, el Wine Tunnel. El Wine Tunnel. El Wine Tunnel, que no Wind, pues, el Wine Tunnel. No, es al revés, es Wind Tunnel. Wind Tunnel. Wind Tunnel. Esas pruebas realizadas arrojaban una ventaja del Propero 4 sobre el Prevail 3 de 4 vatios que se traducen en 15 segundos de ventaja en un recorrido de 40 kilómetros a una media de 45 kilómetros por hora. Yo, si alguno de vosotros que hay aquí puede mantener esa media de 45 kilómetros por hora en 40 kilómetros, mis dieces. Sí. Y abrazos. Dieces y abrazos. Bueno, pues... Oye, pero ya que lo tienen, a mí me parece fenomenal que lo usen. Y eso da lugar, pues, a productos tan exquisitos como este Propero 4. Bueno, bromas aparte. Es una forma de demostrar simplemente de que el trabajo se ha realizado bien y que la tecnología bueno, funciona. Hablamos que sí, que da para cachondeo y para broma en un momento dado, porque son cifras, pero bueno, son cifras. Es verdad que digamos, la ventaja que tiene Specialized, ahora bromas aparte, que tenemos bromas con el The Wind Tunnel, como lo llamaron ellos, es que fue cuando Specialized arrancó con aquello del Aero is Everything, pues, oye, fue una marca que dijo, voy a poner el túnel de viento en el sótano. Pues no sé si está exactamente en el sótano. Aquí nos lo puede decir Iñaki, que fue el que estuvo en Morgan Hill, pero bueno, que tienen su propio túnel de viento. Y bueno, pues estas cifras, digamos que dentro de ellos tienen más capacidad a lo mejor para decirlas, pero bueno, sí, a mí sí me siguen pareciendo este tipo de cifras un poco, bueno, sí, con lo que hablamos. Intentan demostrar la ventaja, pero a veces pues no puedes evitar que hacer esas comparaciones a 45 por hora, 4 vatios menos. Bueno, pues yo entiendo que haya gente que no está tan preocupada por el rendimiento que se le ponga los ojos un poco de aquel lado, ¿no? Bueno, pero aparte de estos datos y aparte de esta, digamos, combinación que decíamos de virtudes de aerodinámica y ventilación, sí que Propero 4 presenta alguna innovación que los otros cascos anteriores no tienen, que es, por ejemplo, la tecnología microchanneling, que se basa en una serie de microsurcos de unos 2 milímetros de profundidad, enfocados a mejorar la ventilación interna del casco y que, por ejemplo, Prevail y Evade todavía no incorporaban. Y aparte de eso, bueno, otros rasgos importantes del nuevo Propero 4, tecnología MIPS en versión Evolve, ya sabemos, para luchar contra los daños ocasionados por impactos rotacionales, sistema de ajuste FS3, el sistema de cintas característico de Specialized, el TriFix, y bueno, una calificación de 5 estrellas también en los test famosos de Virginia Tech sobre seguridad. Y estamos hablando en cuanto a pesos y precios de 290 gramos en talla M. Aquí tengo que decir que se ha rebajado en unos 10 gramos respecto a la versión anterior y el precio de venta al público es de 190 euros. Lo que todavía no tenemos claro muy bien es las versiones o los colores que llegarán al mercado
nacional, pero bueno, el precio y el peso y que ya empieza a estar disponible, pues eso está claro. Está claro que hay una tendencia a la aerorización de los cascos que ya comentamos en otro episodio, no vamos a entrar ahí. Hay parte técnica, hay parte rendimiento, hay parte moda, evidentemente. Pues eso se muestra en un casco como el Propero, pues que también hace esa evolución. Evidentemente, me acuerdo que cuando probé el Prevail, no sé si se le llamaba, efectivamente no se le llamaba tecnología microchanneling, pero el Prevail era un casco tan interesante por fuera como por dentro, más bien por dentro, por cómo canalizaba ese aire y esa ventilación. Así que bueno, pues sin duda alguna, pues una evolución más de los cascos de Specialized, que siempre los recordamos, ha sido sin duda una marca pionera, ha hecho algunos de los mejores cascos del mercado. Durante muchos años ha sido pues, de las pocas marcas que ha conseguido que alguien, también le pasa con zapatillas, las que vamos a hablar, que gente que lleva cualquier otra marca de bicis se ponga su casco y lo luzca con orgullo. Y yo creo que no tanto, fíjate, en el casco de Specialized mi experiencia es no tanto por la marca, que también Specialized, pues una marca que siempre ha estado en muy buena consideración por parte de los ciclistas, sino porque efectivamente eran muy buenos cascos. De hecho, no es raro, por ejemplo, ver ciclistas profesionales o de equipos Pro Tour que visten con determinada marca que patrocina el equipo y ellos llevan, por ejemplo, zapatillas S-Works. O sea, que eso es algo habitual y que se puede ver en muchas carreras. Pero bueno, hablando de zapatillas, también Specialized ha presentado esta semana dos nuevos modelos de zapatillas, además de un modelo o un nombre que ya hemos mencionado antes, esa denominación Torch. En este caso hablamos de las nuevas Torch 2.0 y 3.0, que bueno, como su nombre indica, están inspiradas en ese tope de gama que Dani tuvo el placer de probar, que son las S-Works Torch, pero bueno, aún, digamos, adaptadas o a un público más mayoritario, más accesible, ¿no? En cualquier caso, ambos modelos cuentan con la tecnología, por ejemplo, Body Geometry propia de la marca para corregir posibles desalineaciones que se puedan dar en el pedaleo respecto a cadera, rodilla, al pie. Entonces, esa tecnología también está presente en estos dos nuevos modelos. El 3.0, que estaría por encima, cuenta con una suela de carbono unidireccional, doble cierre BOA LI2 y un empeine totalmente sin costuras, elaborado en tejido de malla y TPU. Hablamos de un peso de 288 gramos para un número 42 y un PVP de 250 euros. Y en cuanto a las Torch 2, que están un poquito por debajo, ya tenemos una suela de carbono, lo que decía antes, a lo que hacía alusión un poco Dani, ¿no? Una suela de carbono trenzado, que ya se mezcla con otro tipo de materiales, un poquito más flexible. Y en este caso ya solo tenemos un cierre, o solo un cierre BOA LI2, que se complementa con un velcro en la parte más baja del empeine, cercana a los dedos, para conseguir el ajuste necesario. Pero bueno, el material de la cubierta del empeine es el mismo, ese material en una combinación de malla y TPU, que hace que la apariencia pues, sea bastante parecida respecto al 3.0, ¿no? Nosotros ya tuvimos la oportunidad de probar no hace mucho la 2.0 y bueno, ya fue una zapatilla que nos gustó bastante, y así que a ver si en breve podemos probar también alguno de estos dos modelos. Esta 2.0 tiene un peso de 268 gramos en número 42 y se queda en 200 euros de precio. Entonces, bueno, es una buena opción para todos aquellos que quieran ir bien equipados a nivel de calzado, con calzado de garantía como es el de Specialized y sin tener que gastarse a lo mejor una fortuna o un precio más elevado como las S-Works Torch, que a lo mejor no están al alcance de todo el mundo, ¿no? Me parece un acierto a nivel de posicionamiento de producto, pues lanzas unas zapatillas con el mismo feeling y aroma que las S-Works, pero más asequibles y además me parece un buen acierto que Specialized vuelva a resaltar el Body Geometry, que fue una cosa que les diferenció durante muchísimo tiempo. Muchísima gente hablaba de ese tema y que no sé, tengo la sensación de que durante un tiempo como que se ha quedado un poco ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente cuando paras el producto Body Geometry y ahora como que están rescatando otra vez más el concepto, yo creo poniéndolo en valor, recordando que eso sigue siendo un valor fundamental del producto que hacen. Oye, el mountain bike tenemos ya han hecho, bueno, pues para todos los veteran people nos ha hecho una equipación
que más de uno y más de dos sí que se van a comprar, aunque no lleven una Giant. Sobre todo, pues lo que digo, la veteran people y la que recuerde tiempos pasados. Sí, porque recordaréis que hace unos meses ya presentó Giant, cuando presentó la última evolución de la Giant Glory Advance, su bici de DH por excelencia. Ya dentro de esa evolución presentó una versión especial del cuadro con una decoración, con una pintura que rendía homenaje pues a aquellos pioneros, ¿no? del equipo Giant de los primeros, de los años 90, primeros 2000, del mundo del descenso, ¿no? Como Rob Warner, Miles Rockwell o Danny Hart. Entonces ahora lo que ha hecho Giant es lanzar una equipación destinada sobre todo a los amantes del DH y del enduro, inspirada en los colores, en los míticos colores de aquel equipo y de aquella bici mítica que era la Giant ATX de descenso, por cierto, a la que le dedicamos un artículo en MTB Pro hace algún tiempo. Y bueno, se trata de una equipación muy, muy llamativa, muy chula, que seguro que gusta a los más, lo que me dices tú, a los más viejunos aquí del lugar y del mundo del mountain bike, elaborada en colaboración con la marca Quore, y bueno, que más allá de la decoración, o sea, es una equipación que están utilizando ahora mismo los profesionales de descenso del equipo Giant, y bueno, cuenta con detalles de mucha calidad como el tejido ese transtextura, pantalones con cierre boa incorporado en la cintura para obtener el mejor ajuste, o sea que más allá de que sea un homenaje y sea bonito, o sea, es ropa de calidad y que ya está disponible a través de las tiendas de Giant y que seguro que a más de uno le va a traer buenos recuerdos, ¿no? Bueno, y además la equipación a nivel de colores, a nivel de diseño es una pasada. Algún día podríamos hablar de cómo ha evolucionado la equipación del DH, que eso también tiene su gracia porque hemos visto a gente vestida de preservativo humano. Hemos pasado de los preservativos humanos a las camisetas de motocross. Cuando digo de motocross son compradas en la tienda de motocross. Loado sea Shaun Palmer. Gracias a un Palmer por eliminar aquellos trajes de superhéroe. Bueno, pues que además se llamaba la atención, que el casco integral y luego vestido de preservativo humano, dilo. Preservativo humano. En fin, grande ha sido el mundo del ciclismo. Bueno, también recuerdo cuando en el ciclismo se puso de moda en el XC los monos. Sí. También. Monos, una época también interesante. Mira, José Landa, colaborador y amigo de esta casa, tenía uno y iba muy orgulloso con él. Tenía figurín, podía, imagínate. Hombre, yo solo espero que a los que estamos aquí y que probamos bicis no nos obligues nunca, Luismi, a ponernos un mono de esos, por favor. No. Yo creo que eso no se va. Bueno, alguna cosa hemos hecho. Pero alguna. Yo probé uno. Juan Daniel está haciendo reivindicación sindical ahora mismo. A mí me tocó vestirme. Bueno, nada, pues aquí lo dejamos. Todas las noticias en mtbpro.es y mayomag.com, vídeos en YouTube, estamos también en redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayomag. Buena semana a todos. Venga, hasta la próxima.